Nos saludamos, Fernando, ¿cómo te va? Bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? Buenos días, Gabriel, Guillermina, ¿cómo están? Un gusto para mí. Bueno, Gracias. Primero vamos un minutito a hablar de tu acto de lanzamiento el viernes, que tuvo un marco realmente importante, histórico, con una presencia nacional muy movilizadora, con un tipo que es una moto niveladora como es Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, tuvo Facundo Manes, hubo mucha gente que vino con todo el entusiasmo a rodearte, apoyar, a impulsar tu candidatura como un síntoma de cambio de Formosa, ¿no? Cambio en Formosa y cambio en Argentina, esa era la consigna de Morales. ¿Cómo te sentiste el viernes, Fernando? Bueno, me sentí, obviamente, como vos decías, acompañado, no solo por la presencia de estos amigos y correligionarios que destacás, sino también por la presencia de todos los dirigentes provinciales, digamos, ¿no? O sea, estuvo Luis Naidenó, estuvo Ricardo Bullaile, estuvieron todos los diputados provinciales, estuvo la gente del PRO, Quique Ramírez, Natalia Lario, y además de todo esto, digo, y no, estoy omitiendo un montón de nombres porque la verdad es que estaban todos los dirigentes del interior de la provincia que vinieron, y un montón de hombres y mujeres sin compromisos partidarios, pero sí con compromiso cívico, que fueron a poner la cara. La verdad que fue un acto multitudinario, hubo mucha gente. A nosotros nos sorprendió, no la cantidad, sino nos sorprendió en algún punto el entusiasmo y la alegría que se dio. La verdad que fue un acto que sabíamos que era en una época difícil, en un contexto muy complicado y donde parecía que estar hablando de candidaturas estaba un poco fuera de foco, ¿no? Inclusive algunos periodistas por ahí con mucha liviandad de análisis hicieron análisis muy críticos de esto, pero la realidad mostró de que hay una necesidad de un conjunto muy importante de la sociedad, que yo creo que es mayoritario, de plantear esta necesidad del cambio, y creo que interpretamos de manera adecuada el momento político que estábamos viviendo, así que salimos de ahí muy fortalecidos. Creo que la democracia y la república salió fortalecida, tanto así que quiero aprovechar, Gabriel, estos minutos iniciales para desmentir toda la campaña de fake news, de noticias falsas que el oficialismo organizó luego de esto sobre una descalificación mía respecto al senador Luis Naidenov, o luego una supuesta respuesta de Luis Naidenov, toda información absolutamente falsa, que lo que está demostrando es sencillamente el miedo que tiene Gildo Infran. Está muy preocupado Gildo Infran porque ve que se está viniendo una verdadera marea de cambio y que se lo va a llevar por delante y que no va a poder, y que en el año 23 todo este aparato fenomenal de control y de apriete que ha hecho no le va a servir, porque cuando un pueblo se decide a cambiar, cambia, y Formosa está decidida a cambiar. Así que yo lo que le pido a todos es que sigamos con ese espíritu, que no caigamos en las trampas del oficialismo, que nos va a tender un montón de trampas, porque como tienen miedo, van a apelar a los rumores, a las noticias falsas, van a inventar peleas, van a salir con historias raras, para todo eso tenemos que estar preparados. Entonces los que estamos comprometidos con el cambio, con la democracia y la república, tenemos que estar muy atentos para no ser idiotas útiles de las maniobras del gobierno. Fernando, a ver, esto que estamos viviendo en una época convulsionada, donde la gente ve que la plata se le escurre de la mano, que el poder adquisitivo es cada vez menor, se aproximan unas fiestas que van a ser... diciembre siempre es difícil, porque diciembre la televisión nos muestra cómo hay que festejar, y de pronto mirás la mesa, muchos van a mirar la mesa y van a ver que en su mesa no está eso que se fija, que se muestra en televisión, ¿no? Porque, hay un modelo de consumo durante las fiestas, y bueno, se supone que en las fiestas se hacen regalos, fin de año la gente prepara sus vacaciones, y hay gente, muchísimos en Formosa, yo diría la mayoría, que no va a tener vacaciones, es decir, vacaciones en su casa, vacaciones van a tener porque no van a ir a trabajar, pero no van a poder ir a ningún lado. Como decía un amigo, no sé, ¿para qué pienso en irme si no tengo ni para quedarme? Y la fiesta, cuando vienen los hijos, vienen los parientes, y uno trata de
de agasajarlos, de comprar cosas ricas, de preparar una buena mesa, y todo cuesta muchísimo. Y en esta coyuntura, de pronto nos enteramos que a la expresidenta la embargan por 85.000 millones de pesos, porque nada más que de las obras de Santa Cruz ya hubo un saqueo del dinero del gobierno nacional por esa suma, por más de 85.000 millones de pesos, para beneficiar a un señor, Lázaro Báez, que inventó una empresa constructora un ratito antes de que Néstor asuma la presidencia, y que también hizo obras acá en Formosa, ¿no? Y bueno, hoy hay muchísimas... Malas obras, pésimas obras, ¿no? ¿Cómo? Pésimas obras. Pésimas obras. Pues. Sí. Bueno, y ahora vemos que Cristina está condenada por esto, y que hay gente que dice, qué barbaridad, cómo la condenan a Cristina, como si Cristina no pudiera ser condenada, como si Gildo Infran no pudiera ser condenado, porque son intocables. ¿Qué pensás vos, que fuiste juez federal, sobre esta situación? Bueno, en primer lugar, expresar el beneplácito y la alegría republicana que genera ver que las instituciones funcionan y se llegan a resultados. Quizás no de la manera que muchos querían. Yo entiendo que la sociedad a veces tiene una mayor exigencia en cuanto al monto de las penas. Yo creo que fueron penas muy razonables, muy mesuradas, muy justas. Hay que explicarle, si me permitís, sí, Gabriela, a la ciudadanía, que la diferencia de pena entre lo que pidió la Fiscalía y la pena que finalmente se impuso tiene que ver con que el Tribunal del Juicio, haciendo gala de su imparcialidad y de su equidistancia, rechazó una de las calificaciones legales propuestas por la Fiscalía, que era la de asociación ilícita, ¿no? Es decir, acaso en la base de todos estos hechos había una doble calificación legal que agravaba mucho los hechos, y que era decir que era una organización y una asociación ilícita. Esto se sabía que era discutible si se configura o no una asociación que tiene una serie de requisitos legales. Por supuesto que no hay duda que lo que existió fue una organización que se dedicó a cometer delitos, pero no siempre necesariamente eso implica una asociación ilícita. Bueno, esto es lo que el tribunal, demostrando que es un tribunal imparcial y no como falsamente ha venido sosteniendo el gobierno y Cristina durante este tiempo, que es un tribunal del lawfare y todas estas estupideces que dicen. Lo cierto es que rechazó esta figura y le aplicó una pena que, en relación al delito de defraudación al Estado, es una pena muy importante. 6 años es una pena relevante, es de cumplimiento efectivo, llegado el caso de su ejecución. Pero lo otro más importante que hay que destacar también, que esto no sucedió, para hacer la diferencia con Menem, ¿no? Porque con Menem, la condena contra Menem nos dejó a los argentinos una sensación de impunidad, con mucha razón, porque Menem fue condenado, pero nunca tuvo que cumplir nada de esa sentencia de condena. Esto no va a pasar en este caso, porque acá hay también, y esto es un avance que ha tenido nuestro sistema de justicia, es que acá hay también la orden de decomiso de la totalidad de los bienes, y por eso este monto de embargo de una cifra que los ciudadanos de a pie no podemos ni siquiera imaginar lo que son 84.000 millones de pesos, que es lo que el tribunal ha determinado que se afanaron, vamos a decirlo en criollo. Sí. Entonces, como se afanaron 84.000 millones de pesos, Cristina y Lázaro Báez y sus amigos, ahora lo tienen que devolver, y eso sí va a pasar. Y esto es sumamente importante, porque hay que entender que a las bandas criminales donde más le duele es en el bolsillo. Entonces, realmente es una sentencia de una enorme trascendencia institucional, que demuestra que el sistema y la justicia tiene capacidad de llegar hasta los más altos estamentos del Estado, y tiene la capacidad de hacerlo con eficiencia, con certeza, pero también con mucha precisión y con mucha imparcialidad, como lo hicieron estos jueces, que rechazaron lo que tuvieron que rechazar. Y yo no conozco en profundidad la causa, pero tiendo a creer que es correcto este rechazo de la figura de la asociación ilícita, pero claramente condenaron en lo que de entrada todos sabíamos que había sucedido, y que fue esta enorme estafa al Estado para quedarse con fondos a través de la obra pública de Santa Cruz,
que es solamente la muestra de lo que ha pasado en todo el resto del país, ¿no? Porque acá se tomó un segmento de las acciones, pero esto puede además disparar y debería disparar un montón de otras investigaciones en las provincias, lo cual por supuesto nosotros vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno. Por eso es que tienen miedo, por eso es que Gildo Infran tiene miedo, y hacen bien en tener miedo, porque se están dando cuenta que la justicia a veces lenta, tarda, pero finalmente llega. Así como le llegó durante la dictadura a los genocidas que actuaron con total impunidad y pensaron que la justicia nunca les iba a llegar, la justicia por la mega corrupción también está llegando. A ver, Fernando, si le podés explicar a la gente el decomiso. La gente lee que está la condena a prisión, que bueno, que la prisión puede quedar en el aire por el tema de los fueros, por que después que cumpla 70 años, que el arresto domiciliario, etcétera, etcétera. Hay como una especie de, una desconfianza de la gente de que la pena de prisión nunca le va a tocar a Cristina, ¿no? Y que porque eso también pasó con Menem, que siempre fue senador y nunca fue a la cárcel. Ahora, el decomiso de los 85.000 millones de pesos. A ver, Lázaro Báez, uno de los condenados, tiene muchísimos bienes por todas partes. Y Cristina también tiene bienes, ¿no es cierto? Por ejemplo, los hoteles. ¿Cómo se haría para que esos hoteles de Cristina o los otros bienes de Cristina la justicia los decomise? ¿Cómo sería el trámite? Bueno, lo que va a pasar en lo inmediato, antes que quede firme la sentencia, lo que va a pasar es seguramente ampliaciones ya hay algunos embargos decretados, pero seguramente lo que va a pasar es que sobre la base de la determinación del monto va a haber embargos masivos sobre los bienes y el patrimonio de Cristina, de Lázaro Báez y eventualmente algunos de los otros condenados, para tener esos bienes embargados, esto quiere decir reservados y caucionados para que no puedan ser sacados de su patrimonio, ¿sí? Embargados. Esto va a suceder seguramente en breve porque no se necesita para eso que la sentencia quede firme. Y una vez que la sentencia quede firme, se va a proceder al remate de esos bienes y el dinero va a ir al Estado. Esto ya está pasando en nuestro país. Digo, el primer caso emblemático que hubo fue el de María Julia Alzogaray, que recuerdo mucho, un petit hotel que había en la zona de Recoleta que se había comprado con la plata de los argentinos, otra dirigente del Partido Justicialista y del gobierno justicialista enriquecida. En ese caso se le remataron esos bienes y eso. Y después en los últimos años hemos tenido muchos casos, Lázaro Báez es uno de ellos, pero hay varios más, donde se ha avanzado y se procede directamente al remate de esos bienes y esos bienes ingresan al patrimonio del Estado y desde ahí se decide qué destino se les da. Por lo cual digo, aclarando la cuestión, en breve se va a producir el embargo porque los fiscales tienen la obligación de proceder con los embargos para caucionar y para asegurarse que el día que la sentencia quede firme, esos bienes van a estar. Y después, una vez que la sentencia quede firme, se va a avanzar con el remate de esos bienes. Y yo estoy convencido que, en caso que, en la hipótesis de que la sentencia quede firme, lo cual seguramente va a ser así, pero existe la posibilidad jurídica que no, el día que la sentencia quede firme, bueno, se va a tener que rematar todos esos bienes y ese fondo volverá a los argentinos. ¿Para qué? Para hacer las escuelas, los hospitales, para aumentarle los sueldos a los médicos, porque toda esa plata que Cristina y Lázaro Báez se llevaron a sus bolsillos es plata que se le sacó al pueblo argentino. Fernando, esperemos que no ocurra como con Menem, esa es la expectativa general, que en vida estos participantes de esta descomunal fiesta de la corrupción que fue el plan de obras públicas del gobierno de Cristina Kirchner y del cual participó también el gobierno de Formosa, y tantos figurones y grandes personajes de acá de la provincia de Formosa. Bueno, ojalá que lo veamos
lo toquemos, lo palpemos, digamos, esta recuperación, ¿no? Una recuperación republicana y una recuperación patrimonial, económica, de donde, como vos decís, donde más le duele, que es el bolsillo. Así mismo es. Y también hay que decirlo, en la inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargos públicos, claro, que esto también tiene una enorme importancia y quizás en este caso, bueno, ya llega un poco tarde porque está al final de su vida pública, digo, por una cuestión cronológica, ¿no? Cristina ya está terminando su vida política, pero hay que entender que la pena de inhabilitación para los funcionarios, para quienes están en la política, también es una pena muy importante y es ejemplificadora, y a su vez lo que hace es sacar del escenario político a quienes se han corrompido, y esto también, digo, tiene una enorme potencia, más allá que todos los chupamedias de Cristina hablen de proscripción y de toda esta pavada. Lo cierto es que esto, analizado en el marco de la Convención Internacional de Lucha contra la Corrupción, que es lo que se ha aplicado, digamos, estos compromisos internacionales que tiene el Estado de luchar contra la corrupción, también es una pena ejemplificadora. Y que en el futuro puede llegar también a tocarle a Máximo Kirchner, porque está involucrado en la causa Otesur, ¿no? Así es, en las otras causas, sin duda que sí, así es. Fernando, gracias. Llegamos al final de nuestro programa con tu reportaje. Te mandamos un gran abrazo, te agradecemos que nos atiendas y bueno, adelante. Bueno, un gusto, y recuperando poco a poco la fe, la confianza en el sistema democrático y republicano, y asumiendo que también ese es el desafío que tenemos en Formosa. Un abrazo. Gracias. Fernando Carvajal, diputado nacional y candidato a gobernador por Juntos por el Cambio.